Papa Benedicto XVI. Las tentaciones de Jesús. Libro Jesús de Nazaret, capítulo 2. El descenso del Espíritu sobre Jesús, con que termina la escena del bautismo, significa algo así como la investidura formal de su misión. Por ese motivo, los padres no están desencaminados cuando ven en este hecho una analogía con la unción de los reyes y sacerdotes de Israel al ocupar su cargo. La palabra Cristo Mesías significa el ungido. En la alianza antigua, la unción era el signo visible de la concesión de los dones requeridos para su tarea, del Espíritu de Dios para su misión. Por ello, en Isaías 11:2 se desarrolla la esperanza de un verdadero ungido, cuya unción consiste precisamente en que el Espíritu del Señor desciende sobre él. Espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Según el relato de San Lucas, Jesús se presentó a sí mismo y su misión en la sinagoga de Nazaret con una frase similar de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Lucas 4:18, Isaías 61:1. La conclusión de la escena del bautismo nos dice que Jesús ha recibido esta unción verdadera, que Él es el ungido esperado, que en aquella hora se le concedió formalmente la dignidad como rey y como sacerdote para la historia ante Israel. Desde aquel momento Jesús queda investido de esa misión. Los 3 evangelios sinópticos nos cuentan, para sorpresa nuestra, que la primera disposición del Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. La acción está precedida por el recogimiento, y este recogimiento es necesario también una lucha interior por la misión, una lucha contra sus desviaciones, que se presentan con la apariencia de ser su verdadero cumplimiento. Es un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana. Esto forma parte del núcleo de su misión: recorrerla hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. El descenso de Jesús a los infiernos, del que habla el credo, el símbolo de los apóstoles, no solo se realiza en su muerte y tras su muerte, sino que siempre forma parte de su camino. Debe recoger toda la historia desde sus comienzos, desde Adán, recorrerla y sufrirla hasta el fondo, para poder transformarla. La carta a los hebreos, sobre todo, destaca con insistencia que la misión de Jesús, su solidaridad con todos nosotros, prefigura en el bautismo, implica también exponer a los peligros y amenazas que comporta el ser hombre. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Hebreos 4:15. Así pues, el relato de las tentaciones guarda una estrecha relación con el relato del bautismo, en el que Jesús se hace solidario con los pecadores. Junto a eso aparece la lucha del Monte de los Olivos,
otra gran lucha interior de Jesús por su misión. Pero las tentaciones acompañan todo el camino de Jesús, y el relato de las mismas aparece así, igual que el bautismo, como una anticipación en la que se condensa la lucha de todo su recorrido. En su breve relato de las tentaciones, Marcos 1:13 pone de relieve un paralelismo con Adán, con la aceptación sufrida del drama humana como tal. Jesús vivía entre fieras salvajes y los ángeles le servían. El desierto, imagen opuesta al Edén, se convierte en lugar de reconciliación y de salvación. Las fieras salvajes, que representan la imagen más concreta de la amenaza que comporta para los hombres la rebelión de la creación y el poder de la muerte, se convierten en amigas como en el paraíso. Se restablece la paz que Isaías anuncia para los tiempos del Mesías. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito. Isaías 11:6. Donde el pecado es vencido, donde se restablece la armonía del hombre con Dios, se produce la reconciliación de la creación. La creación desgarrada vuelve a ser un lugar de paz, como dirá Pablo, que habla de los gemidos de la creación expectante, que está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Los oasis de la creación que surgen, por ejemplo, en torno a los monasterios benedictinos de Occidente, ¿no son acaso una anticipación de esta reconciliación de la creación que viene de los hijos de Dios? Mientras que por el contrario, Chernóbil, por poner un caso, no es una expresión estremecedora de la creación sumida en la oscuridad de Dios. Marcos concluye su breve relato de las tentaciones con una frase que se puede interpretar como una alusión al Salmo 91. Y los ángeles les servían. La frase se encuentra también al final del relato más extenso de las tentaciones que hace Mateo, y sólo allí resulta completamente comprensible gracias a que se engloba en un contexto más amplio. Mateo y Lucas hablan de 3 tentaciones de Jesús en las que se refleja su lucha interior por cumplir su misión, pero al mismo tiempo surge la pregunta sobre qué es lo que cuenta verdaderamente en la vida humana. Aquí aparece claro el núcleo de toda tentación: apartar a Dios, que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida pasa a ser algo secundario o incluso superfluo o molesto. Poner orden en nuestro mundo por nosotros solos sin Dios, contando únicamente con nuestras propias capacidades. Recorrer como verdaderas solo las realidades políticas y materiales y dejar a Dios de lado como algo ilusorio. Esta es la tentación que nos amenaza de muchas maneras. Es propio de la tentación adoptar una apariencia moral. No nos invita directamente a hacer el mal, eso sería muy burdo. Finge mostrarnos lo mejor, abandonar por fin lo ilusorio y emplear eficazmente nuestras fuerzas en mejorar el mundo. Además, se presenta con la pretensión del verdadero realismo. Lo real es lo que se constata, poder y pan. Ante ello, las cosas de Dios aparecen irreales, un mundo secundario que realmente no se necesita. La cuestión es Dios. ¿Es verdad o no que Él es real, la realidad misma? ¿Es Él mismo el bueno o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? La cuestión de Dios es el interrogante fundamental que nos pone ante la encrucijada de la existencia humana. ¿Qué debe hacer el Salvador del mundo o qué no debe hacer? Esta es la cuestión de fondo en las tentaciones de Jesús. Las 3 tentaciones son idénticas en Mateo y Lucas, solo varía el orden. Sigamos el orden que nos ofrece Mateo por la coherencia en el grado ascendente con que está construida.
Jesús, después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, al final sintió hambre. Mateo 4:2. En tiempos de Jesús, el número 40 era ya rico en simbolismos en Israel. En primer lugar, nos recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, que fueron tanto los años de su tentación como los años de una especial cercanía de Dios. También nos hace pensar en los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, antes de que pudiera recibir la palabra de Dios, las tablas sagradas de la alianza. Se puede recordar además el relato rabínico, según el cual Abraham, en el camino hacia el monte Horeb, donde debía sacrificar a su hijo, no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches, alimentándose de la mirada y las palabras del ángel que le acompañaba. Los padres, jugando un poco en ensanchar la simbología numérica, han visto también en el 40 el número cósmico, el número de este mundo en absoluto. Los 4 confines de la tierra engloban el todo, y 10 es el número de los mandamientos. El número cósmico multiplicado por el número de los mandamientos se convierte en una expresión simbólica de la historia de este mundo. Jesús recorre de nuevo, por así decirlo, el éxodo de Israel, y así también los errores y desórdenes de toda la historia. Los 40 días de ayuno abrazan el drama de la historia que Jesús asume en sí y lleva consigo hasta el fondo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3. Así dice la primera tentación: si eres el Hijo de Dios. Volveremos a escuchar estas palabras a los que se burlaban de Jesús al pie de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27:40. El libro de la sabiduría había previsto ya esta situación. Si es justo, Hijo de Dios lo auxiliará. Sabidurías 2:18. Aquí se superponen la burla y la tentación. Para ser creíble, Cristo debe dar una prueba de lo que dice ser. Esta petición de prueba acompaña a Jesús durante toda su vida, a lo largo de la cual se le echa en cara repetidas veces que no dé pruebas suficientes de sí, que no haga el gran milagro, que acabando con toda ambigüedad u oposición, debe indiscutiblemente claro que cualquiera que es o no es. Y esta petición se la dirigimos también nosotros a Dios, a Cristo, a su Iglesia a lo largo de la historia. Si existes, Dios, tienes que mostrarte. Debes despejar las nubes que te ocultan y darnos la claridad que nos corresponde. Si tú, Cristo, eres realmente el Hijo y no uno de tantos iluminados que han aparecido continuamente en la historia, debes demostrarlo con mayor claridad de lo que lo haces. Y así tienes que dar a tu Iglesia, si debe ser realmente la tuya, un grado de evidencia distinto del que en realidad posee. Volveremos sobre este punto cuando hablemos de la segunda tentación, de la que ya constituye su auténtico núcleo. La prueba de la existencia de Dios que el tentador propone en la primera tentación consiste en convertir las piedras del desierto en pan. En principio, se trata del hambre de Jesús mismo. Así lo ve Lucas. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:3. Pero Mateo interpreta la tentación de un modo más amplio, tal como se le presentó ya en la vida terrena de Jesús y después se le proponía y propone constantemente a lo largo de toda la historia. ¿Qué es más trágico? ¿Qué se opone más a la fe de un Dios bueno y a la fe de un Redentor de los hombres que el hambre de la humanidad? El primer criterio para identificar al Redentor ante el mundo y por el mundo no debe ser que dé pan
y acabe con el hambre de todos? Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, Dios lo alimentó con el pan del cielo, el maná. Se creía poder recorrer en eso una imagen del tiempo mesiánico. ¿No debería y debe el Salvador del mundo demostrar su identidad dando de comer a todos? No es el problema de la alimentación del mundo, y más general los problemas sociales, el primero y más auténtico criterio con el cual debe confrontarse la redención. ¿Puede llamarse redentor alguien que no responde a este criterio? El marxismo ha hecho precisamente de este ideal, muy comprensible, el centro de su promesa de salvación. Habría hecho que toda hambre fuera saciada y que el desierto se convertiría en pan. Si eres el Hijo de Dios, ¡qué desafío! ¿No se deberá decir lo mismo a la Iglesia? Si quieres ser la Iglesia de Dios, preocúpate ante todo del pan para el mundo. Lo demás viene después. Resulta difícil responder a este reto, precisamente porque el grito de los hambrientos nos interpela y nos debe calar muy hondo en los oídos y en el alma. La respuesta de Jesús no se puede entender solo a la luz del relato de las tentaciones. El tema del pan aparece en todo el Evangelio y hay que verlo en toda su amplitud. Hay otros dos grandes relatos relacionados con el pan en la vida de Jesús. Uno es la multiplicación de los panes para los miles de personas que le habían seguido en un lugar desértico. ¿Por qué se hace en ese momento lo que antes se había rechazado como tentación? La gente había llegado para escuchar la palabra de Dios y para ello habían dejado todo lo demás. Y así como personas que han abierto su corazón a Dios y a los demás en la reciprocidad, pueden recibir el pan de modo adecuado. Este milagro de los panes supone tres elementos. Le precede la búsqueda de Dios, de su palabra, de una recta orientación de toda la vida. Además, el pan se pide a Dios. Y por último, un elemento fundamental del milagro es la mutua disposición a compartir. Escuchar a Dios se convierte en vivir con Dios y lleva de la fe al amor, al descubrimiento del otro. Jesús no es indiferente al hambre de los hombres, a sus necesidades materiales, pero las sitúa en el contexto adecuado y les concede la prioridad de vida. Este segundo relato sobre el pan remite anticipadamente a un tercer relato y es su preparación, la última cena, que se convierte en la Eucaristía de la Iglesia y el milagro permanente de Jesús sobre el pan. Jesús mismo se ha convertido en grano de trigo, que muriendo da mucho fruto. Juan 12:24. Él mismo se ha hecho pan para nosotros, y esta multiplicación del pan durará inagotablemente hasta el fin de los tiempos. De este modo entendemos ahora las palabras de Jesús que toma del Antiguo Testamento, Deuteronomio 8:3, para rechazar al tentador. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Hay una frase al respecto del jesuita alemán Alfred Delp, ejecutado por los nacionalistas. El pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Cuando no se respeta esta jerarquía de los bienes, sino que se invierte, ya no hay justicia, ya no hay preocupación por el hombre que sufre, sino que se crea desajuste y destrucción también en el ámbito de los bienes materiales. Cuando a Dios se le da una importancia secundaria que se puede dejar de lado temporal permanentemente en nombre de asuntos más importantes, entonces fracasan precisamente estas cosas presuntamente más importantes.
no solo lo demuestra el fracaso de la experiencia marxista. Las ayudas de Occidente a los países en vías de desarrollo, basadas en principios puramente técnico-materiales, que no solo han dejado de lado a Dios, sino que además han apartado a los hombres de Él con su orgullo del sábelotodo, han hecho del tercer mundo el tercer mundo en sentido actual. Estas ayudas han dejado de lado las estructuras religiosas, morales y sociales existentes y han introducido su mentalidad tecnicista en el vacío. Querían poder transformar las piedras en pan, pero han dado piedras en vez de pan. Está en juego la primacía de Dios. Se trata de reconocerlo como realidad, una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena. No se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales, prescindiendo de Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede llegar a ser buena. Y la bondad de corazón solo puede venir de aquel que es la bondad misma, el bien. Naturalmente, se puede preguntar por qué Dios no ha creado un mundo en el que su presencia fuera más evidente. ¿Por qué Cristo no ha dejado un rastro más brillante de su presencia que impresionara a cualquiera de manera irresistible? Este es el misterio de Dios y del hombre que no podemos penetrar. Vivimos en este mundo en el que Dios no tiene la evidencia de lo palpable y solo se le puede buscar y encontrar con el impulso del corazón a través del éxodo de Egipto. En este mundo hemos de oponernos a las ilusiones de las falsas filosofías y reconocer que no solo vivimos de pan, sino ante todo de la obediencia a la palabra de Dios. Y solo donde se vive esta obediencia, nacen y crecen esos sentimientos que permiten proporcionar también pan para todos. Pasemos a la segunda tentación de Jesús, cuyo significado ejemplar es el más difícil de entender en ciertos aspectos. Hay que considerar la tentación como una especie de visión, pero que entraña una realidad, una especial amenaza para el hombre Jesús y su misión. En primer lugar, hay algo llamativo. El diablo cita la Sagrada Escritura para hacer caer a Jesús en la trampa. Cita el Salmo 91, que habla de la protección que Dios ofrece al hombre fiel, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Estas palabras tienen un peso aún mayor por el hecho de que son pronunciadas en la ciudad santa, en el lugar sagrado. De hecho, el salmo citado está relacionado con el templo. Quien lo recita espera protección en el templo, pues la morada de Dios debe ser un lugar de especial protección divina. ¿Dónde va a sentirse más seguro el creyente que en el recinto sagrado del templo? El diablo muestra ser un gran conocedor de las Escrituras. Sabe citar el Salmo con exactitud. Todo el diálogo de la segunda tentación aparece formalmente como un debate entre dos expertos de la Sagrada Escritura. El diablo se presenta como teólogo, añade Joaquín Nilka, Vladimir Soloviet, toma este motivo en su breve relato del Anticristo. El Anticristo recibe el doctorado honoris causa en teología por la Universidad de Tubinga. Es un gran experto en la Biblia. Soloviet expresa drásticamente con este relato su escepticismo frente a un cierto tipo de erudición exegética de su época. No se trata de un no a la interpretación científica de la Biblia como tal, sino de una advertencia sumamente útil y necesaria ante sus posibles extravíos. La interpretación de la Biblia puede convertirse, de hecho, en un instrumento del Anticristo. No lo dice solamente Soloviet,
Es lo que afirma implícitamente el relato mismo de la tentación. A partir de resultados aparentes de la exégesis científica, se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús que desmantelan la fe. Hoy en día se somete la Biblia a la norma de la denominada visión moderna del mundo, cuyo dogma fundamental es que Dios no puede actuar en la historia y que por tanto todo lo que hace referencia a Dios debe estar circunscrito al ámbito de lo subjetivo. Entonces la Biblia ya no habla de Dios, del Dios vivo, sino que hablamos solo nosotros mismos y decidimos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros queremos y debemos hacer. Y el anticristo nos dice entonces, con gran erudición, que una exégesis que lee la Biblia en la perspectiva de la fe en el Dios vivo y al hacerlo le escucha es fundamentalismo. Solo su exégesis, la exégesis considerada auténticamente científica, en la que Dios mismo no dice nada ni tiene nada que decir, está a la altura de los tiempos. El debate teológico entre Jesús y el diablo es una disputa válida en todos los tiempos y versa sobre la correcta interpretación bíblica, cuya cuestión hermenéutica fundamental es la pregunta por la imagen de Dios. El debate acerca de la interpretación es al fin y al cabo un debate sobre quién es Dios. Esta discusión sobre la imagen de Dios, en que consiste la disputa sobre la interpretación correcta de la Escritura, se decide de un modo concreto en la imagen de Cristo. Él, que se ha quedado sin poder mundano, ¿es realmente el Hijo de Dios? Así, el interrogante sobre la estructura del curioso diálogo escriturístico entre Cristo y el tentador lleva directamente al centro de la cuestión del contenido. ¿De qué se trata? Se ha relacionado esta tentación con la máxima del pan y circo. Después del pan hay que ofrecer algo sensacional, dado que evidentemente al hombre no le basta la mera satisfacción del hambre corporal. Quien no quiere dejar entrar a Dios en el mundo y en los hombres, tiene que ofrecer al placer de emociones excitantes cuya intensidad suplante y acalle la conmoción religiosa. Pero no se habla de esto en este pasaje, puesto que al parecer en la tentación no se presupone la existencia de espectadores. El punto fundamental de la cuestión aparece en la respuesta de Jesús, que de nuevo está tomada del Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. En el Deuteronomio esta alude a las vicisitudes de Israel, que corría peligro de morir de sed en el desierto. Se llega a la rebelión contra Moisés, que se convierte en una rebelión contra Dios. Dios tiene que demostrar que es Dios. Esta rebelión contra Dios se describe en la Biblia de la siguiente manera: tentaron al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Éxodo 17:7. Se trata, por tanto, de lo que hemos indicado antes. Dios debe someterse a una prueba. Es probado del mismo modo que se prueba una mercancía. Debe someterse a las condiciones que nosotros consideramos necesarias para llegar a una certeza. Si no proporciona la protección prometida en el Salmo 91, entonces no es Dios. Ha desmentido su palabra, y haciendo así, se ha desmentido a sí mismo. Nos encontramos de lleno ante el gran interrogante de cómo se puede conocer a Dios y cómo se puede desconocerlo, de cómo el hombre puede relacionarse con Dios y cómo puede perderlo. La arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle nuestras condiciones experimentales de laboratorio no puede encontrar a Dios, pues de entrada presupone ya que nosotros negamos a Dios en cuanto a Dios, pues nos ponemos por encima de Él, porque dejamos de lado toda dimensión del amor, de la escucha interior, y solo reconocemos como real lo que se puede experimentar, lo que podemos tener en nuestras manos. Quien piensa de este modo se convierte a sí mismo en Dios,
y con ello no solo degrada a Dios, sino también al mundo y a sí mismo. Esta escena sobre el pináculo del templo hace dirigir la mirada también hacia la cruz. Cristo no se arroja desde el pináculo del templo, no salta al abismo, no tienta a Dios, pero ha descendido al abismo de la muerte, a la noche del abandono, al desamparo propio de los indefensos. Se ha atrevido a dar este salto como acto de amor de Dios por los hombres, y por eso sabía que saltando solo podía caer en las manos bondadosas del Padre. Así se revela el verdadero sentido del Salmo 91, el derecho a esa confianza última e ilimitada de la que allí se habla. Quien sigue la voluntad de Dios sabe que en todos los horrores que le ocurren nunca perderá una última protección. Sabe que el fundamento del mundo es el amor y que por ello, incluso cuando ningún hombre puede o quiere ayudarle, él puede seguir adelante poniendo su confianza en aquel que le ama. Pero esta confianza a la que la Escritura nos autoriza y a la que nos invita el Señor el resucitado es algo completamente diverso del desafío aventurero de quien quiere convertir a Dios en nuestro siervo. Llegamos a la tercera y última tentación, al punto culminante de todo el relato. El diablo conduce al Señor en una visión a un monte alto. Lucas muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor, y le ofrece dominar sobre el mundo. ¿No es justamente esta la misión del Mesías? ¿No debe ser él precisamente el rey del mundo, que reúne toda la tierra en un gran reino de paz y bienestar? Al igual que en la tentación del pan, hay otras dos notables escenas equivalentes en la vida de Jesús. La multiplicación de los panes y la última cena. Lo mismo ocurre también aquí. El Señor resucitado reúne a los suyos en el monte, Mateo 28:16, y dice: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Aquí hay dos aspectos nuevos y diferentes. El Señor tiene poder en el cielo y en la tierra, y solo quien tiene todo este poder posee el auténtico poder, el poder salvador. Sin el cielo, el poder terreno queda siempre ambiguo y frágil. Solo el poder que se pone bajo el criterio y el juicio del cielo, es decir, de Dios, puede ser un poder para el bien. Y solo el poder que está bajo la bendición de Dios puede ser digno de confianza. A ello se añade otro aspecto. Jesús tiene este poder en cuanto resucitado, es decir, este poder presupone la cruz, presupone su muerte, presupone el otro monte, el Gólgota, donde murió clavado en la cruz, escarnecido por los hombres y abandonado por los suyos. El reino de Cristo es distinto de los reinos de la tierra y de su esplendor, que Satanás le muestra. Este esplendor, como indica la palabra griega doxa, es apariencia que se disipa. El reino de Cristo no tiene este tipo de esplendor. Crece a través de la humildad de la predicación en aquellos que aceptan ser sus discípulos, que son bautizados en el nombre del Dios Trino y cumplen sus mandamientos. Pero volvamos a la tentación. Su auténtico contenido se hace visible cuando constatamos cómo va adoptando siempre nueva forma a lo largo de la historia. El imperio cristiano intentó muy pronto convertir la fe en un factor político de unificación imperial. El reino de Cristo debía pues tomar la forma de un reino político y de su esplendor. La debilidad de la fe, la debilidad terrena de Jesucristo, debía ser sostenida por el poder político y militar. En el curso de los siglos, bajo distintas formas, ha existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder, y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente
por el abrazo del poder. La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. En efecto, la fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio. La fe se pone al servicio del poder y debe doblegarse a sus criterios. La alternativa que aquí se plantea adquiere una forma provocadora en el relato de la pasión del Señor. En el punto culminante del proceso, Pilato plantea la elección entre Jesús y Barrabás. Uno de los dos será liberado. Pero, ¿quién era Barrabás? Normalmente pensemos solo en las palabras del Evangelio de Juan. Barrabás era un bandido. 18:40. Pero la palabra griega que corresponde a bandido podía tener un significado especial en la situación política de entonces en Palestina. Quería decir algo así como combatiente de la resistencia. Barrabás había participado en un levantamiento, Mateo 15:7, y en este contexto había sido acusado además de asesinato, Lucas 23:19-25. Cuando Mateo dice que Barrabás era un preso famoso, demuestra que fue uno de los más destacados combatientes de la resistencia, probablemente el verdadero líder de ese levantamiento. Lucas 27:16. En otras palabras, Barrabás era una figura mesiánica. La elección entre Jesús y Barrabás no es casual. Dos figuras mesiánicas, dos formas de mesianismo frente a frente. Ello resulta más evidente si consideramos que Bar Abbas significa hijo del Padre, una denominación típicamente mesiánica, el nombre religioso de un destacado líder del movimiento mesiánico. La última gran guerra mesiánica de los judíos en el año 132 fue acaudillada por Bar Kokhba, hijo de la estrella. Es la misma composición nominal. Representa la misma intención. Orígenes nos presenta otro detalle interesante. En muchos manuscritos de los evangelios hasta el siglo III, el hombre en cuestión se llamaba Jesús Barrabás, Jesús hijo del Padre. Se manifiesta como una especie de doble de Jesús, que reivindica la misma misión, pero de una manera muy diferente. Así, la elección se establece entre un Mesías que acaudilla una lucha que promete libertad y su propio reino, y este misterioso Jesús que anuncia la negación de sí mismo como camino hacia la vida. ¿Cabe sorprenderse que las masas prefirieran a Barrabás? Si hoy nosotros tuviéramos que elegir, ¿tendría alguna oportunidad Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo del Padre? ¿Conocemos a Jesús realmente? ¿Lo comprendemos? ¿No debemos tal vez esforzarnos por conocerlo de un modo renovado, tanto ayer como hoy? El tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos por lo racional, preferir un mundo planificado y organizado, en el que Dios pueda ocupar un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Soloviev atribuye un libro al anticristo, el camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte, por así decirlo, en la nueva Biblia, y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional. Por tanto, la tercera tentación de Jesús resulta ser la tentación fundamental. Se refiere a la pregunta sobre qué debe hacer un Salvador del mundo. Esta se plantea durante todo el transcurso de la vida de Jesús. Aparece abiertamente de nuevo uno de los momentos decisivos de su camino. Pedro había pronunciado en nombre de los discípulos su confesión de fe en Jesús, Mesías Cristo, el Hijo de Dios vivo, y con ello formula esa fe en la que se basa la Iglesia y que crea la nueva comunidad de fe fundada en Cristo.
Pero precisamente en este momento crucial, en el que frente a la opinión de la gente se manifiesta el conocimiento diferenciador y decisivo de Jesús, y comience así a formarse su nueva familia, he aquí que se presenta el tentador, el peligro de ponerlo todo al revés. El Señor explica inmediatamente que el concepto de Mesías debe entenderse desde la totalidad del mensaje profético. No significa poder mundano, sino la cruz y la nueva comunidad completamente diversa que nace de la cruz. Pedro no lo había entendido en estos últimos términos. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Solo leyendo estas palabras sobre el trasfondo del relato de las tentaciones, como su reaparición en el momento decisivo, entenderemos la respuesta increíblemente dura de Jesús. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Mateo 16:22. Pero, ¿no decimos una y otra vez a Jesús que su mensaje lleva a contradecir las opiniones predominantes y así corre el peligro del fracaso, el sufrimiento, la persecución? El imperio cristiano o el papado mundano ya no son hoy una tentación, pero interpretar el cristianismo como una receta para el progreso y reconocer el bienestar común como la auténtica finalidad de todas las religiones, también de la cristiana, es la nueva forma de la misma tentación. Esta se encubre hoy tras la pregunta: ¿qué ha traído Jesús si no ha conseguido un mundo mejor? ¿No debe ser este acaso el contenido de la esperanza mesiánica? En el Antiguo Testamento se sobreponen aún dos líneas de esperanza: la esperanza de que llegue un mundo salvado, en el que el lobo y el cordero estén juntos, Isaías 11:6, en el que los pueblos del mundo se pongan en marcha hacia el monte Sión, y para el cual valga la profecía: forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas, Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Pero junto a esta esperanza también se encuentra la perspectiva del siervo de Dios que sufre, de un Mesías que salva mediante el desprecio y el sufrimiento. Durante todo su camino y de nuevo en sus conversaciones después de la Pascua, Jesús tuvo que mostrar a sus discípulos que Moisés y los profetas hablaban de él. El privado de poder exterior, el que sufre, el crucificado, el resucitado, tuvo que mostrar que precisamente así se cumplían las promesas. Que necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Lucas 24:25. Dijo el Señor a los discípulos de Emaús, y lo mismo debe repetirnos continuamente también a nosotros a lo largo de los siglos, pues también pensamos siempre que si quería ser el Mesías, debería haber traído la edad de oro. Pero Jesús nos dice también lo que objetó a Satanás, lo que dijo a Pedro y lo que explicó de nuevo a los discípulos de Emaús. Ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Ninguno asegura la salvación de la humanidad en absoluto. El reino humano permanece humano, y el que afirme que puede edificar el mundo según el engaño de Satanás, hace caer el mundo en sus manos. Aquí surge la gran pregunta que nos acompañará a lo largo de todo este libro. ¿Qué ha traído Jesús realmente? Si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor, ¿qué ha traído? La respuesta es muy sencilla: a Dios. Ha traído a Dios. Aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco, desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas. El Dios que solo había mostrado su rostro en Israel y que, si bien entre muchas sombras había sido honrado en el mundo de los pueblos, ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero, Él lo ha traído a los hombres de la tierra. Ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro. Ahora podemos invocarlo.
Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombre en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero, duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando todos. Su gloria, su doxa, ha resultado ser apariencia, pero la gloria de Cristo, la gloria humilde y dispuesta a sufrir, la gloria de su amor, no ha desaparecido ni desaparecerá. En la lucha contra Satanás ha vencido Jesús. Frente a la adivinación fraudulenta del poder y del bienestar, frente a la promesa mentirosa de un futuro que a través del poder y la economía garantiza todo a todos, él contrapone la naturaleza divina de Dios, Dios como auténtico bien del hombre. Frente a la invitación a adorar el poder, el Señor pronuncia unas palabras del Deuteronomio, el mismo libro que había citado también el diablo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Mateo 4:10, Deuteronomio 6:13. El precepto fundamental de Israel es también el principal precepto para todos los cristianos: adorar solo a Dios. Al hablar del Sermón de la Montaña, veremos que precisamente este sí incondicional a la primera tabla del Decálogo encierra también el sí a la segunda tabla: el respeto al hombre, el amor al prójimo. Como Marcos, también Mateo concluye el relato de las tentaciones con las palabras: y se acercaron los ángeles y le servían. Mateo 4:11, Marcos 1:13. Ahora se cumple el Salmo 91. Los ángeles le sirven, se ha revelado como hijo y por eso abre el cielo sobre él. El nuevo Jacob, el tronco fundador de un Israel que se ha hecho universal. Juan 1:51, Génesis 28:12. Phoné Boontos. Una voz grita. En nombre del equipo que conforma Una voz grita, te damos las gracias por ver nuestros videos, ya que de esta forma nos ayudas en nuestra misión evangelizadora a través de las redes sociales. Si quieres ampliar tu colaboración y no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Da a la campanita de notificaciones. Regálanos un me gusta. Comparte con tus amigos y si deseas, síguenos en nuestras redes sociales. Y si está a tu alcance, ayúdanos en nuestra labor caritativa mensual. Puedes hacerlo a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com o contactarnos a través de este correo para ofrecerte otros medios por los cuales puedas tendernos esa mano amiga que tanto necesitamos. Dios y su Santísima Madre, que es nuestra Madre, te bendiga.